Bienvenidos a un nuevo programa de análisis de mundo post-COVID-19. Mi nombre es Víctor López y hoy cerramos mes, 31 de marzo, con el cambio otra vez en cuanto a información de los datos. Mi análisis revertirá simplemente en recordaros cuáles son los datos actualmente y demostraros que es una medida acertada en cuanto a que la necesidad informativa sobre una variable, la de contagios, es a estas alturas innecesaria. Fijaos que aunque hay más de 10.000 contagios día aún en España, prácticamente eso no se traduce en ingresos hospitalarios, porque además esa variable sigue en caída. Estamos en cifras cercanas a Valle, todavía tendremos que caer algo más y así vamos haciéndolo en los últimos días de una forma más lenta, pero se sigue en esa variable. Y bueno, pues estamos en tema de UCI, por ejemplo, para que se entienda, tenemos unos 400 hospitalizados en toda España. En tema de hospitalización total, pues unos 4.000 y algo, es decir, en torno a un hospitalizado por cada 12.000 habitantes. Esto no es nivel de pandemia para nada. Pero es que además, ya digo, 400 de los 4.000, o sea, en torno a un 10%, están en UCI, es decir, niveles muy bajos. Prácticamente es mínimo en este año, y sobre el año anterior estamos también en niveles mínimos, más bajos que en verano. Por lo tanto, huelga información sobre una variable que no aporta gravedad. Sí, para decir que seguimos en 450 de índice acumulado, pero que esos 450 son claramente inferiores a en el pasado una de 50, ¿no? De 50 índice acumulado a 14. Por tanto, no es comparable, se contarán de otra manera, y afortunadamente ese es el mensaje que hemos pasado o damos por concluido también en datos que ya hace tiempo a nivel de pandemia. Nada tiene que ver con la información de las primeras olas, lo vamos a ver ahora también. Damos por concluida esta enfermedad en cuanto a información, ¿no? Interesará conocer de parte del Ministerio, y así dice que lo va a hacer, información sobre el tema de capacidad hospitalaria, es decir, de ver un poco cómo afecta la hospitalización, y a partir de ahí pues poder controlar eventuales rebrotes que por el momento no se esperan claramente hasta el invierno de este año. Hay otros datos mucho más interesantes a la luz de las últimas noticias, que sean toda la perspectiva económica y de lucha enconada entre dos países que alteran todo el sistema económico ahora, y también social, posiblemente de lo que es la vieja Europa y de lo que es nuestro modo de entender la vida, ¿no? Me estoy refiriendo a la guerra y al tema de precios. Ahora pasaré, pero bueno, ayer el INE daba un valor avanzado, todavía no cerrado, pero bueno, va a estar en torno ahí, de un crecimiento del IPC del 9,8. Esto va a ir a más, ya diré más o menos ahora hasta dónde lo veo. Y bueno, pues vamos a trabajar los datos un poco, vamos a concluir sobre COVID primero, y decir que bueno, el tema de vacuna prácticamente no avanza, está cerrado en lo que está, que prácticamente es que el 90% de mayores tiene la tercera dosis, que el 90% más del 90% de españoles mayores de 12 años tiene su pauta completa. Y bueno, pues bueno, que casi 40 millones de españoles han recibido esas dos dosis, como digo. Buenas cifras, muy buenas, que garantizan eso, que estamos en un índice de ocupación de UCIs en torno al 5%, 400 enfermos en total en UCI. Decesos hemos bajado mucho esta vez también, en torno a 65 al día, y bajando los últimos días, es decir, que ya vamos a pasar también a la normalización. En Castilla-La Mancha, de hecho, se ha normalizado, ya estamos en 2 decesos día, que sería el nivel aceptable en términos de endemia totalmente, o sea, de que no haya, que sea como una gripe, y ya digo, ahora estaríamos en torno a unos 40 decesos nacionales día, para decir que estamos en esa situación de endemia por la estación en la que estamos, y estamos bastante cerca. Creo que nos vamos a ir acercando poco a poco. Me gustaría tener datos del Ministerio para que sean homogéneos, para seguir dándose información sobre esto. Y bueno, pues la hospitalización, como decía, está en torno a 4.300 total, de los que 120 están en Castilla-La Mancha.
de esos 4.300 aproximadamente, como decía, 400, aproximadamente el 10% son enfermos de UCI. Esos son los datos, pero bueno, porque veáis las gráficas y porque me gusta que entendáis mejor esta información, fijaos dónde estamos. Y esto aquí tendríamos representado desde el verano, desde el final de la primera ola. Este sería el verano de 2020, esto sería todo 2021 y esto es lo que va de 2022. Fijaos dónde estamos en UCIs. En UCIs estamos claramente en 404, es la cifra que tengo por consejerías. Estamos en un nivel inferior al de el verano, final del verano, que estuvimos pues en torno a 400, prácticamente igual, o también en torno antes del verano, pues también el valle estuvo por 500 y algo, es decir, claramente más bajo, ¿no? Respecto a esta gran ola, que fue no la de Omicron, sino la del año pasado, pues estamos en una situación pues que el año pasado no conocimos, no llegamos a ese nivel nunca. En el mejor de los casos, digo hasta que llegó el verano, en el mejor de los casos estuvimos en unos 1.800 UCIs, estamos en 400, como digo, es decir, sí que la situación es muy diferente. Fijaos, esta es la curva Omicron en cuanto a hospitalización, qué diferente ha quedado respecto a la del año pasado, ¿no? Ya es comparable. Y bueno, está ahora más relajada, es decir, está encontrando un valle, pero está encontrando el valle en unos 4.000 y va a seguir bajando. Creo que poco a poco pues nos vamos a hacer con ello. Es decir, yo creo que el gobierno en un par de semanas debería, sin problemas, pues eliminar esa obligatoriedad de que en interiores, sobre todo en los interiores usuales, pues es decir, no en un hospital quizá, no en un geriátrico, pero sí en el resto de situaciones, pues podamos incluso en interiores no tener la mascarilla. Porque la situación, digo, en la que es de inmunidad prácticamente total y creo que no habría ningún problema y creo que el gobierno debería actuar de cara a Semana Santa para que esto fuera así. Creo que lo hará, creo que antes de Semana Santa podríamos encontrarnos con ese fin de la mascarilla en interiores, en determinados interiores. Y bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? También el tema de decesos es bueno que lo veamos. ¿Qué ha pasado en decesos? Pues que hemos normalizado también. Fijaos dónde estamos, esta sería la curva comparada, la que tenemos todo el año. Esta se quedó a medias porque la información era semanal. Ahora ya incorporando tal cual recibimos la información, ahora fijamos dónde estamos. Estamos también encontrando valle en decesos y estamos, como decía, en 65 decesos día. Esto seguirá bajando, es previsible que siga bajando y que caigamos pues a zona valle, lo deseable. En torno al verano pues nos encontremos en 10 personas decesos día en toda España referidas al COVID. Sería el punto, como el año pasado que estuvimos en algún caso, en algunas semanas, en torno a 11, ¿no? Pues lo normal es que bajemos incluso de 10 este año, porque la incidencia es mucho menor, ya hemos visto en la comparación de hospitalización. Y esto es lo que ha quedado del COVID y esto es lo que os quería contar. Por tanto, pues creo que ok, en cuanto al cierre de información, en cuanto al cierre de esa variable que nos ha perseguido durante tanto tiempo, que era el nivel de contagios. Hubo otra, no sé si se acordarán, del nivel de altas, que fue muy importante en la primera ola y que se eliminó. Bueno, pues esta va a quedar eliminada para trabajarla de forma muestral porque ya no es representativa hace mucho tiempo. No se contabilizan todos los contagios que se producen, ni mucho menos. Y no afectan finalmente porque estamos mucho más inmunizados por el tema de vacunas y por el tema de inmunidad natural. Por tanto, como digo, ahora mismo estamos en cifras muy buenas, inferiores en muchos casos a las mejores que tuvimos el año pasado, en tema sobre todo de UCI se ve claramente, es decir, la gravedad, y en tema de hospitalización, bueno, pues estamos a un nivel más que suficiente, que además sigue en bajada, es decir, que lo previsible es que el 15 de abril estemos por debajo, en torno a los 3.800, 3.700 en toda España, es decir, que siga todavía bajando e incluso las UCIs pues estén claramente en torno a los 300 o incluso menos en el mes de abril. Situación ok, situación final. ¿Y ahora cuál es el problema? Bueno, siempre queda, o en esta sociedad que tenemos tan convulsa, el problema ya viene de lejos, ya viene desde agosto, no es una situación que se haya producido ahora, pero es verdad que se ha producido un 3% de variación según índice avanzado en este mes. Un 3% es una barbaridad para un mes solo. Ahí es donde deberíamos fijarnos y sí que es consecuencia del tema de petróleo, etc. Pero claro, tenemos en torno de todo el año
casi un 10%, ¿no? De alguna manera hay hay en torno a un 7% que ya venía de antes, ¿no? Por tanto, digamos que podríamos dividirlo en tres partes. Pues una se ha agravado este mes por la guerra fundamentalmente y por el tema de materias primas, pero las otras dos ya venían de antes de la salida de la pandemia. Recuerdo que la pandemia a fin social y económico terminó como tal en torno al verano pasado, cuando el índice de vacunación en los países más desarrollados era aceptablemente bueno. Y a partir de ahí se produjo, bueno, pues una necesidad de crecer en precios vía materias primas, y esto ha posibilitado, junto a definitivamente el problema energético en la vieja Europa, que estemos en un 10% ahora mismo de IPC, variación interanual, es decir, de marzo a marzo. ¿Qué va a ocurrir? Pues que en torno a, aun con las medidas y en un escenario ok, en torno a junio vamos a ver el mayor índice de variación interanual del IPC, es decir, la mayor tasa, para ser exacto, lo que estoy diciendo es la mayor tasa de variación interanual del IPC, y no va a estar en el 10, no. Previsiones es que esté en torno al 14, incluso que roce el 15% en España. Veremos si estas medidas que ha aprobado el gobierno de cara a mañana, a partir de mañana, en carburantes, en tema energético que todavía está por librarse, cómo nos va a afectar el tema del gas en la factura de la luz, y cómo se va a aprobar y se va a llevar al final a ejecutar. Aun con todas esas medidas, la situación fácil que llegue a estar en torno al 14% de variación interanual. Pues una barbaridad que va a repercutir claramente en el crecimiento y en un país turístico como el nuestro. ¿En qué se va a traducir? Pues bueno, la evidencia cada vez es más certera en que el crecimiento va a ser mínimo este año, de un crecimiento esperado de un 7%, que se barajaba, a un crecimiento que creo que puede estar en torno al 1 o muy cerca del 0, es decir, que nos quedemos en tablas. En tanto en cuanto siga la situación en Ucrania como está, y siga más allá de este mes, es seguro, es decir, si todo el mes de abril seguimos en guerra, va a ser insuficiente los días que quedan de finalizar el año y la situación para crear un crecimiento mayor que ese. Si la guerra acabara ya, es decir, en una semana, máximo 10 días, pues quizá tenemos un escenario por delante que podríamos llegar a un crecimiento deseable del 3%. Esas son las previsiones, o mis previsiones, mejor dicho, en cuanto al crecimiento económico. E incluso si la situación va más allá del mes de abril, bueno, pues parece que todo puede quedar en este mes de abril. Las previsiones son que la guerra acabase, o algún acuerdo de paz intermedio acabase en torno al mes de abril. Si se va a mayo, definitivamente el fantasma de la recesión está ahí, cada vez más cerca, es decir, el crecimiento negativo, como decimos los economistas, para que se me entienda, de crecimiento, que volveremos a caer como pasó por el COVID en 2020. Ese escenario, de momento, prefiero no contemplarlo, y prefiero hablar del problema de precios, que es muy grande y que ahora mismo actualmente ya sabéis por qué se decía que es el impuesto de los pobres, porque afecta a todo el mundo igual, pero si se quiere afecta en la cesta de la compra directamente a las clases medias bajas, quizá más que a las otras, ¿no? Porque afecta en precios definitivamente básicos, ¿no? Como la leche, como puede ser el aceite, como puede ser la gasolina, ¿no? Porque al final nos tenemos que mover todos, y todos nos movemos con ese tipo de carburante, la gasolina, gasoil, etcétera, gas, luz, las energías, en definitiva, que al final pasan por ser básicas y afectar a todo el mundo, pero definitivamente a quien tiene menos renta le afectará más, ¿no? Y ese es el problema que tenemos actualmente. En las recetas de constreñir el consumo van mal, pero van muy mal. Yo lo he oído a economistas en televisión, y bueno, pues si la salida es gastar mucho menos, cuidado con eso, porque entonces sí que entramos en recesión seguro. Si la demanda interna, o sea, lo que consumimos como españoles, consumimos menos porque los precios son más altos, y restringimos para ahorrar de alguna manera, o para evitar ese alto coste, ahorramos vía no irnos de viaje este verano, o irnos de viaje más cerca, o pues todo eso se va a traducir en no crecimiento. Somos turísticos, como digo, y ese no crecimiento se va a traducir en despidos, y ese despido se va a traducir en, bueno, pues otra vez el bucle del desempleo y de
la economía, para que se me entienda. Bien, ahora estoy siendo más en este nivel económico, más técnico, y voy a seguir en esta línea. Me despido de vosotros ya y vamos a iniciar un mes de abril que el cuadro ya cambiará, porque ya no tiene sentido hablar de vacunación cuando está cerrado el sistema, ni tiene sentido hablaros de contagios cuando se ve que es una variable que no afecta, volviendo al COVID, ¿no? Tiene sentido hablaros del tema hospitalario como está, en la medida que se puede hacer, y tiene sentido hablaros de los problemas que ahora son importantes a la sociedad, que son realmente con los que estamos luchando, que vuelven a ser de corte económico, también político, van muy enlazados, pero fundamentalmente económico. Un abrazo, aquí os espero en 15 días, cuidado mucho y bueno, pues vamos a ver cómo va todo esto. Pasamos de una pandemia a una posible nueva crisis vía precios energéticos. Vamos a ver cómo se resuelve y sobre todo para que cada vez sea más fácil entender que podemos salir del bache rápido. Lo que es necesario es que cuanto antes, en beneficio fundamentalmente de Europa, que es a la que más perjuicio realiza o provoca, cuanto antes la guerra Ucrania-Rusia acabe y de una vez pues se quiera firmar una paz, un acuerdo que ineludiblemente va a pasar por el control de parte de Ucrania por Rusia. O sea, tengo claro que el Donbass y lo que venía siendo la península de Crimea, que lleva ya así desde el año 2014, bueno, pues ese control y la unión de ambas a través del cordón que quieren hacer por el este del país de Ucrania, pues es una necesidad que va a imponer Rusia. A partir de ahí el resto, pues si Ucrania cede, pues podrá recomponerse el país y con menos país, pero ya era un hecho que Crimea estaba controlada por Rusia. Ahora va a ser un de facto, como se dice en geopolítica, y bueno, pues por ahí puede venir la solución y también dejar que Ucrania, en el resto de Ucrania que quede, no sé si se acabará llamando Ucrania del Norte y a Ucrania del Sur, como dicen algunos, como ha pasado en Corea o como ha pasado en otras situaciones. Bueno, pues en esa Corea del Norte pues se intervenga y se ayude para que vuelva a ser algo parecido a lo que fue hace pues apenas 2 meses. Un abrazo a todos, cuidado mucho y desde aquí, desde Mundo Post-COVID-19, se despide hasta el próximo vídeo, profesor Víctor López.